Qué bueno estar aquí una vez más, dándoles la bienvenida, hermanos, amigos, a Maná del Cielo, canal 27-2, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Y eso es a lo que venimos nosotros hoy, a alimentar el espíritu, aquel que está hambriento de su palabra, aquel que está necesitado de entender lo que está sucediendo en la política, lo que está sucediendo en las vidas, en la familia, sobre todo en la iglesia. Y el Señor nos quiere recordar que nosotros siempre tengamos en mente que el que está en control de lo que está sucediendo en la política aquí en los Estados Unidos, en la política fuera de los Estados Unidos, como es Jerusalén, es el Señor. El Señor está en control de nosotros, el Señor está en control de lo que hacemos, de lo que tenemos, de lo que pensamos. Y bajo el tema, el hombre con la cinta de medir. El hombre con la cinta de medir. Eso habla acerca de los tiempos que fueron profetizados en Zacarías. Zacarías es el profeta que fue contemporáneo del profeta Ezequiel, y el cual Dios los usó para darles un aviso, para que profetizaran a su pueblo, para que les dejaran saber los tiempos. Y es precisamente ahí donde queremos meternos, donde el Señor nos quiere entrar hoy, a los tiempos de Dios. Y vamos a leer, es un versículo donde vamos a nosotros poner el fundamento, la base, que es Ezequiel 2:1. Y dice de la siguiente manera, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Es el único versículo que vamos a dar. El único versículo donde vamos a poner toda la estructura de lo que se va a estar hablando. Vamos a hablar de muchos versículos, pero este es el fundamento de lo que yo quiero hablarles. Es lo que quiere decirnos en Zacarías 2:1. Y nosotros tenemos que abocarnos a los tiempos. Necesitamos entender los tiempos que están por venir, los tiempos que han pasado y los tiempos presentes. Estamos hablando de los diferentes tiempos, que es el presente, el pasado y el futuro. Pasado, presente y futuro. Nosotros, y aquí está, dice: alcé después mis ojos y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Esa es la base. Con eso vamos a desarrollar lo que yo quiero desarrollar. Un cordel. ¿Qué es un cordel? Es una cinta de medir. Cuando Dios le da la palabra a Zacarías y a Ezequiel también, les muestra un hombre con una cinta, no un sastre, porque el sastre también usa la cinta para medir. Cuando nosotros vemos a alguien con una cinta para medir, cuando alguien tiene un accidente y van a hacer una evaluación de lo que pasó, de cuánta distancia había entre un carro y otro carro, ven el tiempo, ven el lugar, cómo estaba cómo estaba el ambiente, si estaba seco, si estaba mojado, si estaba lloviendo, y vienen y hacen una medición para saber y entender más adelante cómo estuvo ese choque. Cuando tú ves a alguien con una cinta de medir, con una cinta de medir, cuando agarran a alguien que presuntamente está tomado y está manejando un vehículo, ellos traen un medidor también. Y el medidor va a decir, y sin dudar, aunque lo tienen que calibrar, y a veces pelean mucho eso cuando van a la corte, pero a la hora de soplar, el alcoholímetro va a marcar cuánto de alcohol hay en la sangre, cuál es el nivel del alcohol en la sangre. Y en medio de esa medición del alcoholímetro va a determinar el policía si puede continuar a su casa o si hay que llevarlo a la cárcel. La cinta de medir viene a ser una medida de un juicio, de algo que va a pasar. Y cuando mandan los resultados
al laboratorio y chequean el riñón, chequean el hígado, chequean su testosterona, chequean sus glóbulos blancos, chequean sus glóbulos rojos, todas esas mediciones, todos esos test, todos esos resultados que se van a dar, van a ser basados en una medición de la sangre, del fósforo, del potasio, si es que van a medir el cerebro, un MRI, lo que es una resonancia magnética. Todo ese tipo de mediciones sirven para emitir un juicio, un diagnóstico. El diagnóstico es, usted está enfermo de cáncer. El diagnóstico es, si la sangre está muy por arriba de 120, probablemente usted tenga diabetes tipo 2. Y si tiene diabetes tipo 2, vamos a checar su sangre, vamos a checar sus ojos, vamos a checar su corazón, vamos a checar cómo están sus pies, si no están allá con problemas, el hígado, corazón, todo se atrofia con la enfermedad de la diabetes. Hay una medición y ahora hay un medidor de glucosa que es, metes la cinta, pones una gota de azúcar y te determina en la mañana cuánto tienes. Si tienes más de 120, estás mal. Si tienes entre 90 y 120, estás por ahí bien. Entonces, todas las mediciones van de acuerdo a lo que está hablando Ezequiel, Zacarías. Zacarías aquí está hablando, alcé después mis ojos y miré aquí un varón que tenía en la mano un cordel de medir. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve el cordel de medir? Para emitir un juicio, para nosotros ver dónde estamos. Cuando los niños van y les miden, ahora acá en los Estados Unidos, en California específicamente, miden qué tanto han aprendido los niños, les hacen una medición a nivel nacional, a nivel estado, a nivel estatal. Y ahí marcan, después de hacer una medición, qué tanto es que está avanzada esa escuela. Y hay una medición y emiten un juicio si el grado o los maestros están haciendo su trabajo o no. Igual en todas las áreas. Pero aquí específicamente está hablando de Jerusalén. La primera cosa que nosotros que le mostró el Señor a Zacarías fue un hombre con una cinta de medir, con el cual medirá Jerusalén. Y esta cinta que ya se ha mencionado en Zacarías también, Zacarías 1:6 también lo dice. Y se preguntan, ¿quién es este hombre con la cinta de medir? ¿Y qué nos enseña este acto profético? Porque el hecho de que muestre a Zacarías un hombre es un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Es una visión, es una analogía, es como cuando el Señor manda al profeta Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero porque ahí le va a mostrar algo. Cuando llega él, ve que el alfarero está trabajando en la rueda de molino y dice, ¿verdad?, que estaba trabajando en una vasija y que cuando estaba trabajándola, de pronto se echó a perder. Entonces, cuando el Señor le muestra a través del profeta una figura o le muestra como un video o una persona o algo cotidiano, como es este hombre con la cinta de medir, uno debe de preguntarse, ¿verdad?, ¿para qué era la cinta de medir? Dice, el hombre es Jesús. Y también se menciona en Ezequiel 40:23, se menciona en Ezequiel 41:26 y 27. Si tú estás en la sala de tu casa, si tú estás por ahí poniendo atención y te gustaría entender esta enseñanza, apunta los versículos porque van a ser importantes. Así que a pesar de las amenazas contra nosotros, ¿verdad?, debemos de fijar nuestra mirada en quién es Jesús, ¿verdad?, que nos ha dado la medida completa de la redención. Hubo una medición, hubo algo que se midió en la cruz del Calvario, que fue si es que el Hijo del Hombre podía obedecer hasta la cruz. Y una vez que venció al enemigo en la cruz, Dios le dio la potestad de poder ser resucitado y poder vencer el pecado. ¿Con cuál fue la medición? La medición fue la obediencia. Y una vez que obedeció, por eso el apóstol Pablo menciona y el apóstol Pablo enfatiza cómo es que obedeció.
yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. No predica a un Cristo, ¿verdad?, que nomás hizo sanidades. Él no dijo, yo predico a un Cristo que hace sanidades. Tampoco dijo, yo predico a un Cristo que nació de una virgen. Yo no predico a un Cristo. No dijo eso. El argumento más fuerte, no que no haya sido y se haya cumplido esas profecías que estoy hablando en Jesús, sino que las profecías enmarcan la medición con la cual Jesús fue a la cruz. Las profecías enmarcan el puntuaje que tenía que ser exacto, tenía que ser el sacrificio, un sacrificio sin mancha, sin arruga. La oveja no tenía que estar perniquebrada, ni tenía que estar defectuosa, tenía que ser una medición perfecta, porque eso es lo que demandaba Jehová, una ofrenda, un holocausto perfecto para la cobertura de sus pecados. Pero cuando vino Jesús no solamente los cubrió, sino los sacó, los quitó con su sangre preciosa. Ahora, nosotros vamos a entender que nuestra salvación fue un plan de Dios, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús creciera como un hijo de un carpintero. Y el carpintero, en Mateo 13:55, dice aquí que él era un hijo de un carpintero. Sencillo, no hay nada fuera de lo común en ese lugar, en Jerusalén, de que había carpinteros en la ciudad, que había carpinteros en las ciudades de aquellos entonces. Y el carpintero no nomás trabajaba con la madera, también había carpinteros que también trabajaban con la piedra. Y ellos siempre traían una cinta de medir. Trabajan, ¿verdad? Y eso, lo que la cinta de medir o el cordel del que se nos habla con Zacarías, habla de un objeto que sirve para hacer cálculos. Para hacer una mesa, usted va a ver que se tiene que medir. Se tiene que ver qué tan ancho, qué tan alto, cómo van a estar las patas, cómo va a estar la silla, de qué altura quiere las sillas. Es una medición para hacer cálculos, calcular. 1 más 1 son 2. ¿Qué tan grande la queremos? ¿Para cuántas personas es esta mesa? Bueno, va a ser una mesa para 12 personas, porque se van a sentar Jesús con sus 12 discípulos. Entonces se requerían mesas grandes, se requerían lugares amplios donde ellos pudieran sentarse. La cinta de medir sirve para hacer cálculos. En Isaías 44:13 también se nos habla, el carpintero tiende la regla, lo señala como con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Aquí está hablando de la regla, algo que servía y sirve para medir. La regla es una manera o un instrumento de cálculo, es un instrumento, es un objeto que sirve para calcular medidas, ¿verdad? Entonces aquí está hablando y acentuando Isaías mismo, dándole, ¿verdad?, una connotación a lo que iba a suceder. Está hablando específicamente que el carpintero que tiende la regla lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Empieza a hacer cálculos. ¿Qué es lo que está calculando? ¿Qué es lo que cuando vino Jesús, qué fue lo que estuvo midiendo en Jerusalén? Estaba midiendo la fe, estaba midiendo la teología, cómo es que los fariseos y los seduceos y los publicanos, cómo es que ellos estaban haciendo mal la obra, por lo cuanto el juicio que emitió el Señor Jesús, es decir, ustedes no pasaron la prueba. Vino y los midió, vino y midió lo que ellos habían interpretado en la ley. Zacarías ve el hijo del carpintero mencionado en los evangelios. Él solamente es capaz de tal reconocimiento y figura o prototipo, reconocimiento de la figura o prototipo de lo concerniente a Israel. Aquí estamos hablando de Israel. Cuando Jesús, cuando vino a la tierra, vino a cumplir las profecías que se habían dado, ¿verdad?, en Zacarías,
en Ezequiel, en todos los profetas, pero aquí específicamente está hablando acerca de que iba a medir, iba a traer a cuenta, si tú quieres verlo así, a el pueblo de Jesús. Quería el Señor mostrarnos a través del profeta, se quería lo que iba a suceder. Y tú y yo tenemos que estar bien alertas de los tiempos que se están viviendo. No vivimos en tiempos, ¿verdad?, ajenos. Dice la palabra que cuando venimos y atacamos al enemigo, lo atacamos, ¿verdad?, con conocimiento, no como a un enemigo que no se ve. Cuando damos un puñetazo, que son las dos manos dando, uno para defender y otro para dar, significa que estamos golpeando al enemigo y haciéndolo retroceder de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestras familias. Y cuando nosotros vemos esta profecía, vemos cómo la cinta de medir es un símbolo de construcción, de reconstrucción. Aquí el Señor quiere reconstruir su iglesia, quiere reconstruir nuestras vidas. ¿Por qué reconstruir? Porque fueron construidas a través de todo lo que pasó antes del Antiguo Testamento. Se construyó algo, pero a través de la venida del Señor Jesucristo se reconstruyó la base que tenía que ser quitada desde lo más profundo, desde lo más bajo que tú puedes imaginarte. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor Jesús, ven y reconstruye nuestra iglesia. Mídenos en qué estamos mal, mídenos en la capacidad de la que tú nos has dado, en la fe. ¿Cuál es el femómetro que si viene a tu iglesia el Señor Jesús con la cinta de medir y dice, esto estás cumpliendo y esto estás cumpliendo y esto estás cumpliendo, pero esto no estás cumpliendo, has dejado mi primer amor? Tal vez nos tenemos que enmarcar entonces también en lo que sucedió en las iglesias, las 7 iglesias que visitó en Apocalipsis, que fueron medidas. Cuando el Señor trae el cordel a nuestras vidas, cuando el Señor trae sueños a la iglesia y viene con un cordel, viene con una cinta de medir, está diciendo, voy a traerte a cuentas. Vamos a ver qué tanto has hecho. Entonces la cinta de medir en Ezequiel 42:3 dice, y en adelante la cinta de medir es usada para la preparación de la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Asimismo para el tiempo o la era del reino. En el 40 dice, en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio. Aquí es Ezequiel hablando ya. Y dice, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Otra vez, precisamente de esto habla Zacarías en el capítulo 2, de construcción y no de destrucción. Jesucristo vino a construir su iglesia, pero nosotros nos hemos encargado de destruirla. Increíble. Nosotros nos hemos encargado y estamos haciendo muy buen trabajo en dividir, en destruir. Dios quiere unión y no división. Y al medirlo el Señor hace su proclamación de Jerusalén y lo hace de una forma que es visible ante todos sus enemigos. La cinta de medir es un símbolo de reconstrucción, pero también es un símbolo de indivisibilidad. ¿Qué es indivisibilidad? Que no se puede dividir. Aunque venga el enemigo a dividir, está derrotado. Quiere dividir y va a dividir y está dividiendo las familias, las iglesias, los ministerios, los canales de televisión, las estaciones de radio. Todo lo que proclame el evangelio, el enemigo va a venir y va a destruir la familia, porque la familia fue instituida por Dios. Es una institución dada por Dios cuando dijo, dejarás por tanto a tu madre y padre y serán una sola carne. Por lo tanto, el matrimonio
que es entre un hombre y una mujer, el enemigo va a venir diciendo ahora todos se pueden casar como quieran, se pueden casar con una casa, se pueden casar con un carro, se pueden casar con un hombre con hombre, mujer con mujer, pero en el plan original está la base y Dios va a medir de acuerdo a lo que nos dio en su palabra, amén. Dios no va a dividir de acuerdo a lo que Él nos dio. Y Él dice en su palabra que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia en la iglesia es cuando vivimos en unión, no en división. Cuando vivimos construyendo, no destruyendo. Escucha, hermano, tú que tienes un ministerio y tú de repente tú ves que viene el enemigo con embates y quiere destruir a los hermanos que se están apoyando, quiere destruir a las hermanas que están organizándose, quiere destruir el ministerio de jóvenes, quiere destruir. Y eso es la tarea del enemigo, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, mas el Hijo del Hombre viene a dar vida y vida en abundancia. La cinta de medir que viene y que trae Ezequiel también y que ve al varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Jesús está a la puerta y llama. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera mi voz y me dejara entrar, entraré a él y tendré comunión, cenaré con él y él conmigo. Ahora, nosotros tenemos que ver esto a la luz de la palabra. ¿Qué es indivisibilidad? Que no se puede dividir, aunque el enemigo venga. Isaías 34:17. Isaías 34:17 dice de la siguiente manera, y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Para siempre. Lo dio por heredad. ¿Qué dio por heredad? Repartió con cordel. Echaron suerte. Repartió con cordel. Y dice aquí la palabra de Dios. Para siempre la tendrán por heredad de generación en generación. No habrá fin. No habrá división. Aunque el enemigo venga a dividir. Aunque el enemigo venga a asustar. Aunque el enemigo venga a dispersar. Aunque el enemigo venga y haga división. Y entonces haya una persecución como se quiere hacer en este país a través, ¿verdad? Precisamente de la política como se está dando. Pero yo no me voy a meter tanto en política, yo me voy a meter en la palabra de Dios porque aquí es donde está mi seguridad. Aquí es donde está la seguridad de la iglesia, aquí es donde está la seguridad de las familias, aquí es donde está la seguridad de los líderes, aquí es donde está la seguridad del hijo del hijo de promesa de ti y de mí. Ahora, la cinta de medir es una figura de la asignación eterna a los judíos de la tierra de Israel. Una asignación. Les fue asignado, les fue dado, ¿verdad? Eternamente a los judíos. Isaías 28:17 también dice de la siguiente manera, dice, y ajustaré el juicio a cordel a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El Señor no basa sus acciones. El Señor no basa sus acciones en opiniones de políticos o de los medios o en escritos del Corán o en doctrinas, sino que su cinta de medir son las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. Tú no vas a darle juicio a tus hijos por lo que enseñaron otros padres. Tú no vas a decirle, bueno, es que aquel padre te enseñó esto. No, tú vas a decir, yo he hecho esto y tú has visto que he sido ejemplo en esto con tu mamá, con ustedes. He ido a trabajar, he servido al Señor. Por lo tanto, yo te he mostrado con testimonio lo que es servir a Dios, lo que es seguir a Dios. He fallado, sí, pero también me he arrepentido y le sigo sirviendo a Dios. La cinta de medir sobre las familias está basada en la palabra de Dios. Está basada en lo que Dios nos dio en su santa palabra. Ni más ni menos. No está basada en que si tuviste casa, no está basada en que si tuviste carro, no está basada en que si fuiste a la mejor escuela, no está basada ni siquiera en que si obtuviste algún título, porque eso es lo que las familias piensan, que
vamos a darle un título al hijo y resulta que se gastaron todo el dinero en mandarlo al college y ni siquiera terminó la carrera. O se cambia de carrera. O cuando termina la carrera la usa para su beneficio y no sirve a Dios. Es bendecido, tiene su carrera, tiene su hijo, tiene su hija, tiene su esposa, tiene su carro, tiene su plan de retiro 401k. Y eso es lo que es el éxito para las familias, ¿verdad? Y eso no es el éxito. El éxito es servir a Dios. El éxito es poner a Dios como prioridad sobre nuestras vidas, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos, sobre lo que servimos. Ahora, cuando Dios viene a medir aquí al pueblo judío, lo va a medir bajo las promesas que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Ni más ni menos. Las promesas, la cinta de medir que se te va a dar a ti y a mí como gentil, como persona que no es judía, pero es judía en lo espiritual. Somos los gentiles, los que somos alcanzados al final, después de los judíos, como dice la palabra. Pero la cinta de medir que se nos va a dar va a ser Jesucristo. Va a ser qué hicimos con Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vamos a ser medidos bajo lo que el Señor nos enseñó, bajo lo que el Señor trajo de acuerdo a lo que fundó su iglesia, ¿verdad? Dio muchas enseñanzas y bajo esas enseñanzas, bajo esas promesas, tú y tu casa serán salvos. Bajo esas promesas tú y yo vamos a ser medidos. Tú y yo, ¿verdad? Dice que uno vino y puso su cimiento en la arena y otro puso en la roca. ¿Bajo qué cimientos estamos nosotros construyendo lo que estamos haciendo? ¿Bajo qué cimientos? ¿Bajo qué fundamentos? ¿Bajo qué promesas tú vives tu vida? Tú te riges en tu negocio. Tú te respaldas. ¿Bajo qué promesas? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué medición está tu vida? En pocas palabras, ¿a quién le rindes cuentas? En pocas palabras, que la medición va a ser ¿a quién obedeces? ¿Obedeces la palabra? ¿O obedeces la política? ¿O obedeces el humanismo? ¿Obedeces lo que el Corán dice? ¿O obedeces de todos como el coexiste? Tú coexistes con todos, no quieres lastimar a unos, ni quieres ser susceptible a otros. Pero el Señor dijo que la puerta es estrecha, que la puerta de la perdición es amplia y muchos van por ahí, ¿verdad? Mas sin embargo, la puerta de la salvación es muy estrecha. Y nosotros que estamos entrando ahí, necesitamos entender que nosotros vamos a ser juzgados no por las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac, Jacob y David, sino las promesas que se nos dieron a nosotros con Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, con el cual ya hemos sido sentados en lugares celestiales. Amén. Isaías 49:16 dice: y aquí en las palmas de las manos la tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El Señor ha medido a Jerusalén y ha medido sus muros. En la palma de sus manos estaban grabadas las promesas a Jerusalén. Y las promesas es que mientras había bendición, siempre estuvieron restaurados sus muros, como Nehemías 3. Cuando vino el enemigo y atacó por todos lados las promesas de Dios, entonces fue destruida Jerusalén. La cinta de medir, este cordel, es un símbolo de protección. Ya vimos que es un símbolo de, nosotros hablamos simplemente que es un símbolo que sirve para construir, no para destruir. Y también vimos que es un símbolo, ¿verdad?, que sirve como una asignación eterna, algo que Dios dio en la eternidad. Ahora Dios nos está diciendo que este cordel, que Dios midió los muros de Jerusalén para guardarlos. No importa
que habían sido dispersados en el 70, que vamos a ver un poco más adelante. Pero yo quiero decirte que Jerusalén, por más que el enemigo viniera a atacarlo, era pueblo de Dios. Ahora, no con esto yo quiero que tú digas, oh, es que ahora yo quiero serme judío para yo entrar. Tú no entras en esa promesa de Dios, lo siento, si tú no naciste de un judío. Pero tú sí entras en la promesa que vamos a ser medidos bajo la promesa de la resurrección, bajo la promesa de la muerte, bajo la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo, bajo la promesa de que Él fue bautizado, bajo la promesa de que Él venció la muerte, bajo la promesa de que Él resucitó, bajo la promesa de que Él vino y va a venir, bajo la promesa de Hechos 2 que dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, bajo la promesa de que tú y el Espíritu Santo tienen una comunión, y cuando tú aceptas al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en estos muros de carne donde Dios te da tu protección. Tú no eres Jerusalén, pero el Espíritu Santo te guarda también a ti, tus muros de carne, tu familia, tu casa, los que están contigo, tu iglesia, tu ministerio. Jesús, con su cinta de medir, viene a medir esos muros, así como midió y protegió los muros de Jerusalén, ¿verdad? También Él les dijo que en el 70 iba a ser destruido, y sucedió. En el libro de Apocalipsis vemos como el templo y el altar son medidos como para proteger a aquellos que adoran adentro. La cinta de medir protegió los muros en el Antiguo Testamento, protege la iglesia a través del Espíritu Santo, y en el Apocalipsis al final, dice aquí en Apocalipsis 11, 1, 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. En el versículo dice, pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el Apocalipsis, cuando vengan los fines de los tiempos, esa misma vara de medir, ese mismo cordel, va a servir para proteger a los santos que estén adorando ahí al Señor Jesús. Aquí Dios mismo protege la ciudad y afuera de la misma. Jesús vino de nuevo en gloria, y Él traerá su reino y hará de Jerusalén su centro. Hoy la batalla es por Jerusalén. No hay petróleo, no tiene la mejor weather, el mejor tiempo para vivir ahí. Es muy caliente, hay mucha precariedad, no tiene riqueza que tenga que ver con oro o plata, no tiene petróleo, no tiene riquezas en aguas, en minerales, en cosas naturales. Pero lo que está peleando Satanás es que ese es el pueblo escogido por Dios. Asimismo, Él mismo protege su ciudad. Jesús, dice ahí, viene de nuevo en gloria, y Él traerá de su reino y hará de Jerusalén su centro. Hoy la batalla es por Jerusalén. Cuando el Señor se fue, después de estar los 40 días y 40 noches compartiendo y enseñando y predicando con los discípulos, dice la palabra de Dios que Él se fue, y los ángeles estaban ahí cuando estaban viéndolo, y les dijo los ángeles a los discípulos, a los que estaban ahí viendo cómo partía, ¿por qué se ponen tristes ustedes, varones galileos? ¿Por qué están tristes si aquel mismo que se fue es el mismo que va a venir? Si es que no estemos tristes, porque Él viene. Pero sin embargo, la respuesta de Dios es totalmente opuesta. La ciudad es medida con el fin de ser reconstruida, y ella existe por el hecho que el Hijo de Dios Jesucristo, quien con su encarnación vino de la casa del carpintero de Dios, en lo que a Dios concierne a Jerusalén, es indivisible, no se puede dividir. Nuestras vidas también han sido medidas y siguen siendo medidas día a día, decisión a decisión. Todo lo que hacemos, todo lo que planeamos está siendo medida. Dice la palabra de Dios que cuando hablamos hay ángeles que están anotando lo que estamos hablando. Todas las palabras por las cuales hemos hablado, de esas vamos a dar cuentas. Nuestras vidas también han sido medidas y están protegidas en Dios. Y aunque el enemigo se enfurezca y se meta con nuestras familias, con nuestras vidas,
atente con nuestras vidas. Tenemos que saber que nosotros estamos incluidos en el templo de Dios y el enemigo no nos puede ya reclamar, pues hemos recibido a Jesús en nuestras vidas. Ya no nos puede quitar. No te dejes quitar. Hay que servir a Dios, hay que nosotros esta salvación tenemos que pelearla con temor y con temblor. Pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que está hablando? Que aquí la explicación de los apóstoles y profetas. Y a pesar de la importancia del fundamento, no era la obra ni es la persona de ellos. No es la obra y no la persona de los profetas ni de los apóstoles. Aquí está hablando acerca de las enseñanzas que por revelación divina impartieron, que con toda autoridad de lo alto y las palabras de Dios en que hablaron a la iglesia antes de completarse el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay corrientes de profecías, de apostolado, gente que está a cargo, pero no se basa en base a ellos. Y son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Se basa en las enseñanzas que fueron enseñadas a través de ellos y que están siendo preservadas por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia para que nosotros podamos ser protegidos. La principal piedra del ángulo es Cristo Jesús. El edificio que está siendo medido no puede ser tumbado. La base no es el fundamento de las enseñanzas. La base es Cristo Jesús, en quien Él le dio las enseñanzas por medio del Espíritu Santo a hombres que han sido usados para traer esta palabra de Dios. Amén. Los profetas, los apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Estamos nosotros creciendo. En Hechos 4:11, en Pedro 2:6-7 habla acerca de la piedra angular. La piedra angular es el cimiento donde se pone la base de un edificio. La piedra era definida como el fundamento y que daba estabilidad y simetría al edificio. En el templo en el Señor, cada creyente nuevo es una piedra nueva en el templo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo compuesto por sus creyentes. Ahí se nos dice acerca de esto en 1 Pedro 2:5, donde Cristo es la piedra angular. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que en Cristo está la edificación de su iglesia, ¿verdad? No se completará hasta que cada persona crea en lo que haya hecho Cristo Jesús. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Morada connota una residencia permanente. Dios, el Espíritu Santo, se convierte en residente permanente en su santuario terrenal, que es la iglesia, y el cuerpo espiritual inmenso que está compuesto por todos los redimidos. Vosotros sois templos del Espíritu Santo, dice la palabra. Nosotros somos medidos por cuanto nos sometemos al señorío del Señor Jesucristo. Pero no podemos decir, es que yo me someto, pero entre Dios y yo, o entre mi iglesia y yo. Están las escrituras, hermano, para que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y escudriñar y ver las enseñanzas que se nos están dando en nuestras iglesias. No podemos dejar que el pastor diga todo lo que tiene que decir sin nosotros escudriñar. Tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea dice que se sentaban a escuchar todo lo que Pedro decía y decía si esto estaba en la palabra o no. No podemos seguir una enseñanza y decir, bueno, es que eso lo seguimos y lo hacemos, pero ¿por qué lo haces? Si no está en la palabra de Dios. Tienes que escudriñar a qué iglesia te metes. Tienes que escudriñar qué es lo que se cree, qué es la doctrina de tu iglesia. Es tu tarea. Pastor está dado y ha puesto, ha sido por Dios ahí, o a lo mejor se ha puesto él por ahí, yo no sé. Pero vamos a ser medidos. Vamos a ser medidos con la medida que es la palabra de Dios, con la medida que es
su santa palabra. Por eso Logos, por eso el programa Logos, porque nosotros tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Nosotros tenemos que entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que estén cimentadas en toda la medida completa de su inmenso amor y protegidas por Él mismo, Como nos dice Efesios 3, 17, 21, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es el cimiento que Dios ha puesto en Cristo Jesús? Su amor. No es cal, no es arena, no es el concreto Cemex, ni es el concreto más caro, ni más compuesto, ni el que se seca más rápido, ni el que aguanta más. Es el amor en Cristo. El cimiento se llama amor. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Él vino y Él quitó su gloria y no se aferró a su gloria. Dice que no escatimó su gloria como algo a que aferrarse, sino que vino para rescate de muchos. Vino a salvar lo que se había perdido. Y eso somos tú y yo. Ese es el cordel que Dios está poniendo. Esa es la medida que Dios está queriendo que tú y yo tengamos en mente. Cada vez que decimos algo, la palabra nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esa es la medida. El tal vez, luego le dejo saber, déjelo oro, déjelo espéreme, no. Aunque lo ores, tú tienes que aprender a decir, sí, pastor, voy a estar ahí, sí, hermano, voy a estar, sí voy a hacer esto, o no voy a hacerlo, no puedo hacerlo, o no quiero hacerlo, no, o sí. Esas son las bases que Dios nos está poniendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos gentes de una sola palabra, gentes de una sola pieza, que podamos avanzar en nuestras vidas, en lo que somos, en lo que hacemos, teniendo en cuenta que al final de nuestros días ciertamente le vamos a dar cuentas a Dios. Es uno de los primeros consejos que se les da al joven. En esta vida puedes tú hacer bien como tú quieras, pero al final ten en mente que al final de tus días tú le vas a dar cuentas a tu Señor. Entonces ten en cuenta que al final tú vas a ser medido. Tus acciones van a ser medidas. Lo que hablas, lo que hiciste, lo que se te dio, si fuiste buen mayordomo o no, si tú tuviste en cuenta a tus hijos o no, a tu esposa o no, lo que se te dio o no, Dios nos va a pedir cuentas al final de nuestras vidas. Por eso dice ahí en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender para que habite Cristo. Y una vez que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y una vez que estamos arraigados y cimentados en su amor, ahora podemos plenamente ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, una medida, la longitud, otra medida, la profundidad, otra medida, y la altura, otra medida, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Es increíble, hermano, lo que Dios nos enseña en Zacarías, en Ezequiel. Cuando viene el profeta Zacarías y le dice el Señor, alza tus ojos y mira, y aquí un varón que tiene en su mano un cordel de medir. El Señor nos está poniendo ese cordel de medir y nos está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Tú que estás enemistado, ven y amístate con el Señor. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz, dice Job. Vuélvete en amistad con Dios y la prosperidad vendrá a ti. Oh, si te volvieras en amistad con Dios, dice el Señor, que tendrás bendición, que todo el Todopoderoso vendrá y te dará oro como oro de Ofir. Que la prosperidad realmente es cuando nosotros ponemos como medida en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que tenemos, en la palabra de Dios. Aquí Dios nos recuerda una vez más, como iglesia,
que vamos a ser medidos de acuerdo a las promesas que se dieron a la iglesia cuando Jesucristo fue el que estableció su iglesia en el Pentecostés. Con sangre se ha pagado esta iglesia. Con persecución se ha pagado esta iglesia. Mas sin embargo nosotros en esta generación la hemos malbaratado a un show. La hemos malbaratado a una danza, la hemos malbaratado a un melodrama, la hemos malbaratado a que cualquier pueda predicar lo que sea, pero no tenemos en cuenta que viene Cristo con un cordel, que viene juicio a la iglesia, que viene juicio a nuestras palabras, que viene juicio a lo que decimos y pensamos, a lo que prometemos y no hacemos. Dice la palabra de Dios que cuando le prometas algo a Dios, que corras a cumplirlo, porque ciertamente Él te lo va a demandar. Oh, qué tremenda palabra para nosotros poder entender y decir, y que nos diga el Señor: entrad al regozo de tu Señor, oh siervo fiel, siervo fiel. Te pesamos, fuiste pesado en la balanza, tus acciones fueron pesadas, medidas en la balanza. Tu familia, lo que hiciste, lo que te dio Dios, fue pesado en la balanza y ha sido encontrado fiel. Un siervo fiel. Alguien que no se movió a la izquierda, en la derecha. Alguien que vino la doctrina falsa, la enseñanza, y no te tumbó ni a ti ni a tu familia. Alguien que vino la tempestad y como estaba tu vida cimentada en la roca que es Cristo. Fuiste inamovible. Fuiste indivisible, no te destruiste, no te dividiste, no te retiraste, sino que avanzaste. Porque dice la palabra que todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Y el que permaneciere hasta el fin. No por un tiempo, no cuando todo estaba bien, no cuando la iglesia estaba creciente. No cuando la salud estuvo siempre en la vida de uno. Vino la prueba y la casa no se cayó. Vino la mentira y la casa no se dividió. Vino el ataque del enemigo y la iglesia no se destruyó, porque Cristo estuvo ahí con nosotros, protegiéndonos, exhortándonos, amándonos. Y dice que el fundamento de la iglesia está fundamentada en Cristo. Y Cristo dice que Él es amor, Dios es amor. Y el que no ama no se ha encontrado con Dios, porque Dios es amor. Por eso necesitamos nosotros hacer un inventario en nuestras vidas. Tal vez hemos pasado por ligero que realmente en esta vida no es que se paga todo. Aquí en esta vida lo pagas, porque aquí el Señor dice que si tú estás contra Él, te va a tocar el infierno. Si tú no le recibes, todo aquel que le recibiere, aquel que confesare con su boca que Jesús fue resucitado de los muertos, será salvo. Y el que no es salvo, ¿a dónde va? Al infierno. Allá donde estaba destinado para los ángeles, para Satanás y sus demonios caídos. Sus ángeles caídos, los demonios. Hoy es un buen tiempo para restaurar nuestras familias. Para decirle: Señor, estamos delante de ti, confiando plenamente. Estamos en prueba, sí. Estamos caídos, pero no destruidos, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos atribulados, pero no destruidos. Estamos enfermos, pero tenemos fe que podemos ser salvos si así Dios lo quiere. Si tú tienes una enfermedad, una adicción, Dios puede más que esa adicción. Si alguien está fuera de tu familia, fuera de los caminos de Dios, yo te exhorto a que tú ores conmigo y digas: Señor, hazme a mí alguien fiel, alguien que sea testimonio para poder predicar y vivir lo que tú tienes para nosotros. Si tú has escuchado hoy la voz de Dios, si Dios te ha dicho: hoy te estoy midiendo, ya estuvo.
Tu vida ha sido licenciosa, has vivido como has querido, pero Dios te dice, si has sido ese hijo pródigo, vuelve a casa y ven y ponte en paz como se puso el hijo pródigo con su padre. Si tú nunca has hecho la oración, si tú has asistido a una iglesia y tú has alejado porque tú pensabas que ahí no te querían o por cualquier cosa caíste, hoy es un buen tiempo para que tú vuelvas a la casa de Dios, a la del carpintero. Te va a medir, pero no te va a medir para destrucción, te va a medir para darte un traje. Dice la palabra que nos pongamos, ¿verdad?, la vestimenta de Cristo. Te quiere dar, como al hijo pródigo, una nueva vestimenta, una vestimenta de honra, un anillo de autoridad y unos calzados que diga, tú eres mi hijo amado, te tengo en gran estima, he sido perdonado. Si tú nunca has hecho la oración, ¿verdad?, es tiempo que lo hagamos. Y repite conmigo, Señor Jesús, en este día yo reconozco que te necesito. Señor, he vivido mi vida sin medida. He actuado sin medida, he vivido sin medida, he hecho lo que se me ha pegado la gana. Pero hoy reconozco que yo te voy a dar cuentas. Y hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Que tú fuiste a la cruz por mí. Señor, perdona mis pecados, Señor. Te doy gracias por morir en la cruz por mí. Señor, hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Has tocado la puerta, Señor. Quiero tener una comunión contigo. Si tú has hecho eso, felicidades. Si no, espero que Dios te siga tocando y que Dios haga la obra en tu vida. Y este ha sido el programa de Logos por el día de hoy. Y hoy te digo gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.